Hola, hola a todos y a todas. Muchas gracias a todos los organizadores de este maravilloso congreso sobre aquellas mujeres de la literatura que merecen más visibilidad y reconocimiento. Si hablamos de escritoras abyectas, distintas, rechazadas e incomprendidas, el nombre de Alda Merini resuena con fuerza en el panorama literario nacional e internacional. A pesar de ser madre, esposa, literata, la poetesa di Navigli es recordada principalmente por ser sencilla e injustamente una loca. El descubrimiento del talento de la piccola ape furibonda, tal y como ella misma se definía, fue un pequeño acontecimiento epifánico en el Milán de la posguerra, cuando una joven de apenas 15 años comenzó a difundir versos que dejaban entrever una madurez sorprendente. En un momento en el que se buscaban nuevas formas y sensibilidades, esa voz inmadura y a la vez profundísima atrajo la atención de figuras decisivas de la crítica italiana. De hecho, su aparición en el escenario nacional se puede relacionar al concepto de campo literario propuesto por el sociólogo Pierre Bourdieu, según quien la producción cultural no es una cuestión meramente individual, sino el compendio de dinámicas relacionales objetivas entre posiciones donde los agentes, ya sean escritores, editores o críticos, luchan por definir qué es la literatura, legitimándola pues, desde un punto de vista cultural y simbólico. De hecho, la trayectoria literaria de Alda Merini comenzó en un momento en el que la poesía italiana de la transición después del conflicto trataba de encontrar nuevos lenguajes, explorar nuevas formas y contar nuevas heridas. En este contexto, la aparición de la joven quinceañera milanesa, tímida, inquieta y atravesada ya por una intensa interioridad, fue percibida como un acontecimiento inesperado que encajaba perfectamente en la búsqueda de nuevas formas artísticas. Cuando alrededor de 1947-48 Merini comenzó a componer poemas breves, esenciales y limpios que mostraban un sorprendente dominio del ritmo y la imagen poética, Silvana Rovelli, su profesora de secundaria, además de prima de la poetisa Ada Negri, reconoció por primera vez la fuerza de esos versos y decidió mostrárselos al escritor Angelo Romano. Este último, impresionado por la calidad de la escritura, lo sometió a su vez al crítico Giacinto Spagnoletti, figura central de la cultura literaria de la época, que no solo quedó fascinado, sino que decidió incluir algunos poemas de la joven en su antología de la poesía italiana contemporánea, sancionando de este modo su entrada oficial entre los grandes del Olimpo literario nacional. Lo extraordinario es que Merini nunca se presentó como un fenómeno juvenil. Su voz ya parecía plena, compleja, alimentada por una intensa vida interior, algo que el propio Spagnoletti dictaminó ser una cualidad poco común, la capacidad de transformar la experiencia emocional en palabra poética sin artificios, con una naturalidad que parecía provenir del lugar más profundo de la conciencia. Considerados pues todos estos elementos y sus comienzos, todo apuntaba a que Alda Merini se convertiría, sin lugar a duda, en una figura destacada que seguiría formando parte de los principales círculos literarios del momento. Sin embargo, su vida fue desestabilizada por algunos importantes acontecimientos que marcaron un antes y un después en su existencia y su producción literaria. Según cuentan las hijas de la poetisa, y esto se puede ver en la página web que le dedicaron, tras el matrimonio con Ettore Carniti empezaron sus problemas por ser este un hombre celoso, extremadamente simple, poco propenso a comprender la pasión por la poesía y los intereses culturales de su esposa. A pesar de haber revelado ellas mismas lo que realmente pasó cuando su madre fue ingresada por primera vez en el manicomio Paolo Pini de Milán, es la propia poetisa quien afirma en diferentes ocasiones y con palabras que muestran cierta culpabilidad haber merecido su primer ingreso, el único, atención, contra su voluntad, al que siguieron muchos otros totalmente intencionados. Aquí podemos ver lo che ella declara. Fu un improvviso scatto di delirio, mi ero sempre ritenuta una persona tranquilla e invece nel profondo dell'animo covavo la mia segreta follia. Un giorno ho perso il controllo, sono andata su tutte le furie, ho picchiato mio marito. Forse era soltanto un momento di stanchezza. Ettore andava sempre in giro, questo mi esasperava. Mio marito, terrorizzato, ha chiamato l'ambulanza, ma la più spaventata ero io. Mi sono trovata al cospetto di una parte di me che non conoscevo, non sapevo neanche che esistessero i manicomi. È stata una rivelazione orrenda. Il primo ricovero non è stato spontaneo, tutti i successivi però sì.
El presente relato se encuentra en la sección final de la obra La pazza della porta accanto, che vio la luce en 1995, titulada La polvere che fa volare, conversazione con Alda Mirini. El carácter autobiográfico, reflexivo y oral de este texto, que no puede considerarse ni un capítulo narrativo ni un cierre literario tradicional, conecta al lector con el lado más íntimo de la poetisa, que habla de sí misma, de sus vivencias, de su experiencia con el amor, el dolor, la poesía y sobre todo de su enfermedad y su paso por el manicomio. Este episodio, de todos modos, no resultaba novedoso para el público, ya que la misma Merini lo había relatado casi una década antes en otra obra en prosa, L'altra verità, diario di una diversa de 1986, que se analiza en el presente estudio. La primera página del diario se abre precisamente con el recuerdo de su primer ingreso, consecuencia de lo que ella define un momento de exasperación, tras el cual su marido decidió llamar una ambulancia que la llevaría al manicomio del que entre idas y venidas saldría casi 10 años después. Lo que sorprende a los lectores de hoy es el hecho de que todo se hiciera sin su consentimiento. Esto porque las leyes de 1965 en Italia dictaminaban que el hombre pudiera tomar decisiones por lo que concernía a la vida de su esposa. En la década de 1960 en Italia, la ley 36-1904 permitía el internamiento en un manicomio a cualquier persona que causara escándalo público o fuera peligrosa para sí misma o para los demás, lo que a menudo facilitaba, en este caso, los abusos familiares en un contexto patriarcal. Eh, el marido, como cabeza de familia, podía facilitar el internamiento de su esposa, especialmente en los casos de supuesta histeria o comportamientos no conformes. Hasta la ley Basaglia de 1978, la normativa era punitiva y tenía como objetivo la contención. El ingreso, en este caso, podía ser solicitado a menudo por los familiares y se producía con un diagnóstico, eso de histeria o de neurosis, etiquetas utilizadas muchas veces para manejar a las esposas rebeldes y molestas. Los hospitales psiquiátricos, aunque habían sufrido cambios respecto a su momento más crítico en la época fascista, seguían siendo lugares de segregación casi total, frecuentemente utilizados para encerrar a mujeres cuya conducta no se ajustaba a las expectativas sociales de la época, y Alda Merini encajaba perfectamente con ese modelo a corregir. Pese a ser una prisión real e inhumana, en aquel entonces para nuestra escritora el matrimonio fue la causa de su ingreso fundamentalmente, pero el sanatorio se convirtió en una fuente de inspiración poética que forjó gran parte de su creación artística. El sufrimiento, el aislamiento y los abusos que padeció durante su ingreso le permitieron delatar y condenar las prácticas psiquiátricas y al mismo tiempo elaborar y metabolizar artísticamente el dolor que había padecido. A lo largo de la narración se alternan pues consideraciones completamente antitéticas sobre el manicomio, lugar de sufrimiento y rescate, delirio y revelación, prisión y libertad. La clave de lectura es, en todo caso, simplemente el alma de Alda Merini. Caracterizado por una estructura que renuncia a ordenar y a dirigir sus recuerdos, el diario de una diversa representa una especie de cuaderno terapéutico, podríamos definirlo así, en el que se alternan verso, abstracto, filosófico y metafísico, y prosa, hiperrealista en este caso, iberista en el sentido más verguiano y trágico del término, que cuentan una de las experiencias más dolorosas que el ser humano puede experimentar, el encierro en un psiquiátrico. Alda, esa mujer con el manicomio dentro, tal y como ella misma dijo sentirse durante una entrevista con Mauricio Costanzo, que se puede encontrar tranquilamente en YouTube. Eh, este diario relata sin censura ni preocupación por el ritmo narrativo y la linealidad los tratamientos humillantes y violentos a los que fue sometida durante su permanencia en el Paolo Pini de Milán, que describe repetidamente como lugar de reclusión más que de cura. Sin olvidar en ningún momento el propósito de denunciar la situación vivida, la autora es capaz de mutar el dolor en materia poética. Su obra, La Terra Santa, de 1984, nace precisamente de aquella experiencia en la que el manicomio es finalmente espacio de visión y revelación artística. No obstante,
Varias veces sucede que durante il relato il lugar che ella percibe come unica alternativa al mondo che la rechaza, dice in un determinato momento della opera: "D'altra parte non sentivo alcun legame affettivo col mondo di fuori e non mi dispiaceva nemmeno lasciare la mia casa. A veces el manicomio se torna in un autentico infierno". Diario di una diversa se abre con una nota dell'autora para la nueva edición, a la que sigue la prefación de Giorgio Manganelli, uno de los personajes más significativos en la vida y en la formación de Alda Merini. Más allá de la anécdota sentimental, los dos tuvieron una relación bastante difícil, el vínculo entre ambos poetas se revela como un crisol de pasiones, colaboraciones literarias, influencias mutuas y heridas existenciales. En el premio de la obra, Manganelli opina que el manicomio para la poetisa es un espacio más que un lugar en el que, cito testualmente, venendo meno ogni consuetudine e accortezza quotidiana, irrompe il naturale inferno, il naturale luminoso dell'essere umano. Sin embargo, en mi modesta opinión, las palabras de Merini parecen decir exactamente lo contrario. En este contexto me parece esclarecedora la definición de lugar y espacio del filósofo Tagliapietra, quien explica los dos conceptos claramente diferenciados por un componente decisivo vinculado a la experiencia de la subjetividad umana. Dice, lo spazio si pensa, i luoghi si abitano, lo spazio si attraversa, nei luoghi si sosta, lo spazio è l'astratto, il luogo è il concreto. Tuttavia il luogo non è solo uno spazio determinato, particolare, definito da coordinate precise. Perciò mentre i luoghi si riconoscono, si odiano o si amano, gli spazi semplicemente si misurano. Ne consegue che i luoghi siano in prevalenza figure della differenza e della qualità, gli spazi dell'uniformità e della quantità. Nel luogo domina il significato originario del raccogliere e del riunire, nello spazio quello dell'intervallo, quindi della separazione, del confine e del conflitto. Ma se per legge posso farti spazio o negartelo, è solo nel luogo que te posso accogliere. Precisamente porque se trata de una vivencia subjetiva relacionada con su enfermedad mental, hay que analizar las palabras de Merini teniendo en consideración todos estos elementos que nos permiten entrar en un mundo, el suyo, que es totalmente diferente al de las personas que nunca lo han vivido. Quizás debido a su trastorno psíquico resulta normal pues leer afirmaciones de la autora totalmente en contraste entre sí. De ahí que el manicomio sia para ella un lugar agradable, dice cominciai ad accettare quell'ambiente che mi sembrava anche buono, e mi ero fatta un concetto molto dolce, cioè che io fossi un fiore e che crescessi in un'aiuola deserta, capaz de despertar incluso il deseo de innamorarsi. Dice, cominciai a sentire i primi brividi di felicità, mi innamorai di Pierre. Pierre era un malato, nient'altro che un malato, ma è rimasto nel mio cuore senz'altro come il ricordo più bello di tutta la mia degenza. Y el manicomio es también el nido en el que cobijarse cuando no hay nada que pueda salvarte de la soledad a la que estás destinada. Molti furono i tentativi di dimettermi, di farmi tornare nel mondo dei vivi, attenzione a lo che dice, ma poi tornavo a imelancolirmi. D'altra parte non sentivo alcun legame affettivo col mondo di fuori e non mi dispiaceva nemmeno lasciare la mia casa. Y que se llega incluso a echar de menos, dice, del manicomio io rimpiango tutto, specialmente la non socialità. Alda Merini llama al matrimonio, como hemos visto, terra santa, porque ese lugar de dolor extremo se convierte paulatinamente en un espacio de revelación, de purificación y verdad radical. Se trata de una definición obviamente paradójica, deliberadamente provocadora, que invierte el estigma del manicomio y lo transforma en un lugar casi sagrado. Una experiencia tan trágica como el encierro tiene una doble naturaleza. Por un lado, puede ser destructora, pues desgarra, hiere y fragmenta el lado más profundo del individuo. Por el otro, es generativa, porque abre nuevas posibilidades, crea inesperadas formas, engendra otras visiones de la realidad. Podríamos hablar de un umbral que duele cruzar y que sin embargo revela algo de uno mismo que de otro modo permanecería en la sombra. Es Merini quien dice che il delirio dà alla luce figure, visioni e realtà sommerse. La follia è un capitale enorme, estremamente prolifico, però lo può amministrare solamente un poeta. Ella fue capaz de hacerlo y lo plasmó en su arte. Diario de una diversa, en fin, cuenta otra verdad, la de Alda Merini, mujer y poetisa que ha conseguido convertir la experiencia manicomial en un instrumento de conocimiento que desborda los géneros y desafía las categorías críticas tradicionales. Su escritura, lejos de limitarse, en este caso, al testimonio, reelabora
el trauma en una forma poética que interroga la identidad, la concepción de la realidad, la percepción de la alteridad. Reconocer su potencia significa situar su obra no solo en la historia literaria italiana, sino en una constelación más amplia de escrituras que hacen del dolor una forma de lucidez y de la locura otra forma de ser y estar en el mundo que muchos no comprenden. Muchas gracias. De este maravilloso congreso sobre